En esa época, aquí está el título del libro, La fábrica del cuerpo humano. En esta época él logró, a través de disecciones muy cuidadosas, describir gran parte del cuerpo humano tal como lo conocemos ahora. Uno de los aportes más importantes de Andrés Vesalio fue describir todos los músculos del cuerpo y prácticamente su localización y su función. Por otro lado, él contribuyó de manera muy importante a entender el cerebro. Él, a diferencia de los pensadores que le precedían, de las personas como Aristóteles que tenían una concepción diferente del cerebro, él pensaba que las emociones y los pensamientos provenían del cerebro y no del corazón, como se pensaba en esa época. Incluso él hizo muchos otros descubrimientos. Descubrió allí que los nervios no eran huecos por dentro, o que muy probablemente estos nervios tenían una función de transmitir la información hacia el cuerpo y provenían del cerebro y no del corazón como se pensaba. Este esqueleto que ven allí es un espécimen que él disecó. En ese momento se hacían disecciones públicas y es el esqueleto más antiguo que todavía se conserva allí en un museo de Suiza. Esa disección fue hecha de un criminal de aquella época. En esa misma época, un contemporáneo de Andrés Vesalio fue Bernardino Montaña, que escribió el primer libro de anatomía en español. ¿Sí? Allí también pues empezó a traducir todos esos términos que provenían del griego o del latín, sobre todo del latín, al español, para entender un poco o definir cómo llamamos las cosas anatómicamente actualmente. Por ejemplo, él escribió en ese libro, la utilidad del cerebro, le llamaban así, es principalmente para que en él se engendren los espíritus animales, que son principios de todo sentimiento y movimiento de los espíritus vitales que suben del corazón, mostrando que en esa época se le daba mayor importancia al corazón que al cerebro. Ya posteriormente, en el siglo XVIII, después de que muchos anatomistas se dedicaron a describir las diferentes partes del cerebro y se entendía un poco mejor el funcionamiento, en esta época, en el siglo XVIII, se creía entonces que la forma de la cabeza podía ayudarnos a pensar qué era lo que pasaba dentro del cerebro, y entonces las personas, según su forma de la cabeza, se clasificaban en cuanto a sus rasgos de personalidad. Uno de los fundadores de este sistema de pensamiento, que se llamó frenología, fue Franz Gall, y él definió la localización según la forma de la cabeza y del cráneo de las personas, donde podía quedar cosas como la autoestima o la creatividad. Entonces él decía aquí, ¿no? Según esta forma de esta cabeza debe tener más o menos creatividad. Incluso en esa época, George Combe y su hermano fundaron una sociedad que se llamó la Sociedad Frenológica de Edimburgo. De estas sociedades de frenología luego se fundaron cerca de 40 sociedades diferentes. Es decir, ahí veo uno la magnitud del interés por entender, hacerse esa pregunta que les mostré inicialmente, qué es lo que está pasando dentro de nuestro cráneo, y ellos pensaban que gracias a la forma del cráneo se podría saber esto. George Combe decía ahí en alguno de sus textos, decía: las cualidades mentales están determinadas por el tamaño, la forma y la constitución del cerebro, y estas son transmitidas a la descendencia. En ese mismo siglo, posteriormente, en el siglo XIX, Paul Broca fue una persona que hizo un cambio muy importante en la concepción de cómo vemos el cerebro. Él era un médico, anatomista, antropólogo de la época, cirujano, y él cuidadosamente logró describir que personas que tenían problemas del lenguaje, personas que tenían dificultades para hablar, estas personas tenían una lesión cerebral en un área especial.
y esa es el área por la que se le conoce a él, una área del cerebro que queda en el hemisferio izquierdo, en la parte anterior del lóbulo frontal, que se llama el área de Broca. Él, gracias a esto, logró demostrar o logró hacer pensar a la gente de la época que era muy importante una región del cerebro para una función mental. En esta época entonces empezó a discutir y a debatir mucho sobre cuál será la localización de las funciones del cerebro de cada una de las personas. Él decía allí, los hechos encontrados por la ciencia hasta el momento permiten decir que las grandes regiones de la mente corresponden a las grandes regiones del cerebro. Y entonces el debate en esta época estaba entre los localizacionistas, aquellos que querían localizar una función específicamente en una parte del cerebro, y los conexionistas, que creían que todo el cerebro estaba completamente conectado entre sí y todas las funciones estaban completamente distribuidas en todo el cerebro. En este siglo, pues fue un siglo muy importante en donde los anatomistas empezaron a definir muchas más regiones del cerebro, pequeñas regiones del cerebro, y darles sus nombres. Las personas que estudian anatomía encuentran allí nombres de partes del cerebro que son muy particulares. Fue en esta época que se empezaron a definir esos nombres, trayéndose sobre todo del latín. Entonces, ¿cómo llegamos a la actualidad de estas imágenes que les mostré al inicio? Pues es una historia bastante larga que comienza en el siglo XVI y antes, incluso con el entendimiento del magnetismo, la electricidad, luego en el siglo XVIII, XIX, definiendo la física clásica de Newton, posteriormente en el siglo XX con la física cuántica, y complementándose esto con todo el conocimiento de la química y la teoría atómica. Gracias a estos avances y a estas concepciones se descubrieron los rayos X, las corrientes eléctricas, el electromagnetismo, la resonancia, la radioactividad y muchas otras cosas muy importantes para llegar a obtener las imágenes que tenemos ahora. Aquí vemos que de los rayos X se originan las radiografías y el TAC, lo han escuchado, las corrientes eléctricas se origina la electroencefalografía, del magnetismo, electromagnetismo y la resonancia se originan dos aparatos que se llaman el magnetoencefalógrafo y la resonancia magnética, y del conocimiento de la radioactividad se originan dos aparatos que se llaman el PET y el SPECT. Entonces, para estos avances fueron muy importantes algunas personas. Por ejemplo, Wilhelm Röntgen fue un físico alemán, y específicamente estamos celebrando, digámoslo así, pues 120 años del descubrimiento de los rayos X. En esa época, su descubrimiento fue muy importante para la sociedad y cambió la manera de concebir la medicina, tener los rayos X. Henry Becquerel, en el siguiente año, con la misma época, descubrió la radioactividad, y así como Röntgen, igualmente que Röntgen, ellos dos se ganaron el premio Nobel por esos descubrimientos. Adicionalmente, los esposos Curie pudieron descubrir nuevos elementos químicos y más propiedades de la radioactividad, y también ganaron premios Nobel por ello. Y en el siglo XX empezaron las imágenes. ¿Sí? Entonces, con este descubrimiento de los rayos X, ya los médicos tenían, y los ingenieros, la posibilidad de crear nuevas cosas. Por ejemplo, Walter Dandy fue un neurocirujano norteamericano, y él inventó varias técnicas, entre ellas la ventriculografía. A través de rayos X, por fin se pudo ver algo del contenido del cráneo. Allí es lo que ustedes ven aquí, es un cráneo por rayos X, y esta sombra o este color blanco corresponde a una parte del cerebro o un espacio que tenemos dentro, y gracias a la introducción allí de aire en ese espacio y tomando una radiografía se logró visualizar, y eso empezó a ayudar a diagnosticar enfermedades. Por ejemplo, Antonio Grasmoni, que fue otro neurocirujano que también ganó el premio Nobel, pero por otra razón, él describió la angiografía cerebral.
Aquí ustedes ven que gracias a los rayos X se pudieron empezar a ver las arterias del cerebro. Él finalmente se ganó el premio Nobel, fue por otra cuestión que tal vez hayan escuchado, que se llama la lobotomía. Empezó a describir que había operado a algunas personas produciendo una lesión en el lóbulo frontal y allí disminuían sus síntomas psiquiátricos. Y esto se pensaba en ese momento que era un gran avance de la medicina y por eso ganó el premio Nobel. Luego ese procedimiento empezó a tener mala publicidad y actualmente se ha modernizado bastante. Ya no se hacen esas lobotomías que se hicieron en esa época. Por otro lado, las corrientes eléctricas que se habían descrito ya desde hace mucho tiempo en los animales y se habían descrito ya en los nervios, fueron descritas por Hans Berger, un médico alemán, en los seres humanos, ¿no? Poder describir que los seres humanos en los 20 tenían electricidad, ¿sí? Se podía detectar electricidad en su cerebro. Él fue nominado al premio Nobel por eso también, ¿no? El interés de él estaba incluso en otro aspecto. Él quería saber o entender cómo podía una persona transmitirse el pensamiento con otra, porque en su familia había pasado algunas situaciones que incluso todavía la gente a veces lo piensa, que otra persona de alguna forma me informó o me dijo a distancia qué era lo que sentía, ¿no? Hay personas que describen que tienen esa sensación. Pues él en su familia pasó y por eso él intentaba ver allí cuáles eran las razones para que una persona pudiera transmitirle el pensamiento a la otra, ¿no? Ese tipo de cuestiones no se ha podido todavía demostrar y observar realmente de manera científica. En esta misma época, en los años 20, se empezó a definir algo que ha cambiado radicalmente la concepción del mundo y es la física cuántica. Aquí hay una fotografía de una conferencia internacional donde se reunieron los principales físicos que estaban en ese momento trabajando en diferentes campos de la óptica, la fotónica, etc. Aquí, por ejemplo, podemos ver a Albert Einstein, podemos ver a Marie Curie, podemos ver a otros grandes físicos que lograron describir y encontrar que los átomos no se comportaban como clásicamente se pensaba. Posteriormente, Carl David Anderson en el año 32 describió algo muy importante, encontró algo muy importante que se llamó el positrón. Es una partícula de antimateria, y esa concepción de la antimateria ha sido ya muy recientemente demostrada en el universo, ¿no? El universo está compuesto en buena parte de su masa por antimateria. Aquí vemos una fotografía en donde a través de esta traza circular él describió que allí había alguna partícula y luego llamó el positrón, que es como la contrapartida del electrón. Gracias a esos descubrimientos del positrón, con estos aparatos, con esta tecnología que se tenía entonces, aquí lo que hay es unos cables que producen electricidad y esa electricidad produce un campo magnético y gracias a esta tecnología que era un poco difícil de construir, fue que se pudieron describir estas partículas. Posteriormente, en el año 38, Isidor Rabi, otro físico norteamericano que venía de Europa, describió un fenómeno que se llama la resonancia. Es un fenómeno que poco hemos escuchado todos tal vez, y lo que trata de describir este fenómeno es que los átomos son capaces de emitir energía si los perturbamos. ¿Sí? Es decir, hay diferentes maneras de hacerlo, pero por ejemplo un átomo, si le ponemos un campo magnético y lo perturbamos, él cuando trata de restablecer su posición inicial emite energía. Y este físico fue capaz de detectar a través de rayos de luz esa emisión que tienen los átomos de energía. Gracias a ese descubrimiento, otros físicos lograron inventarse un aparato que se llama la resonancia magnética nuclear. Es un aparato que sirve para medir sustancias químicas. Entonces ellos también, al igual que Rabi, ganaron el premio Nobel por describir métodos que dice allí, por el desarrollo de nuevos métodos para medir con precisión la resonancia magnética nuclear. O sea, esa propiedad que tienen todos los átomos del universo.
Por ejemplo, aquí les muestro un aparato que hay actualmente de espectroscopía por resonancia magnética. Aquí el investigador pone una sustancia muy pequeña en ese aparato y a través de campos magnéticos se puede describir la estructura molecular, la estructura es la forma, digamos que la anatomía de esa molécula o de esa sustancia. Posteriormente, un ingeniero en los años 60, Hansfield, utilizando el descubrimiento de los rayos X, construyó el primer aparato para obtener imágenes ya propiamente del cerebro, que se llama la tomografía axial computarizada, la tomografía computarizada, lo conocemos más como el TAC. Con este aparato se pudo obtener una de las primeras imágenes claras ya del cerebro, y esta era la resolución que se tenía en ese momento. Pero ya aquí, como ustedes ven, solo con esta primera tecnología se podía detectar que una persona enferma tenía alguna alteración allí dentro de su cerebro. ¿Sí? Ven allí como que hay un campo diferente aquí, más oscuro, pues era un tumor que tenía allí esa persona. Entonces por eso también recibió el premio Nobel este ingeniero por ese descubrimiento o por ese invento. Aquí vemos una persona en uno de los aparatos de la época, y actualmente esos aparatos pues han ido evolucionando y tienen una gran cantidad de tecnología que tienen incorporada para poder obtener imágenes de mucha mejor calidad. Ustedes ven aquí ya un aparato moderno que puede mover a la persona que se introduce allí y tomar imágenes de cualquier parte de su cuerpo. Aquí ustedes ven esa imagen que primero se generó por Hansfield y bien la evolución de la calidad de estas imágenes. Inicialmente era muy difícil ver el contenido del cráneo, y luego aquí ya podemos detectar algunas estructuras, esos espacios que yo les mostraba que tenemos todos en el cerebro, se podrían definir un poco mejor. Ya en las imágenes actuales permiten ver el cerebro con mucho mejor detalle, ¿sí? E incluso los equipos más modernos permiten reconstruir en tercera dimensión no solo el cerebro, sino prácticamente toda la mayoría de estructuras que tenemos en el cráneo, como los vasos sanguíneos, y verlo de diferentes formas, de diferentes planos, hacer diferentes tipos de reconstrucción. Por la misma época, varios investigadores, utilizando ese descubrimiento de la relatividad y el descubrimiento de los positrones, inventaron un aparato que se llama el PET, una tomografía por emisión de positrones. Somos capaces de, si le inyectamos a una persona una sustancia radioactiva, a través de estos aparatos, poderlo detectar. Esta era la tecnología que se usaba en ese momento, ¿sí? Entonces, las sustancias radioactivas se distribuyen en la sangre por todo el cuerpo, y el aparato es capaz de detectar, utilizando muchos se llaman así detectores, ser capaz de percibir la emisión de esos positrones de la sustancia que se inyecta. Aquí vemos las primeras imágenes que se produjeron en ese momento. Aquí hay un cerebro, ¿sí? Se ve que esa radioactividad emana de allí, pero no se logra, digamos, describir, discriminar allí claramente el contenido. Posteriormente ese aparato también ha ido evolucionando, ¿no? Inicialmente, como les mostré, no se veía muy claramente. Aquí ya se nota una diferencia entre la parte posterior y la parte más de adelante del cerebro. Y luego, como ustedes ven, se fue mejorando la definición de la anatomía del cerebro y sobre todo el metabolismo. Estas sustancias radioactivas se distribuyen al sistema nervioso según cómo el cerebro o cómo el cuerpo las procesa, o sea, el metabolismo. Ya más recientemente, entonces podemos detectar cosas muy, muy pequeñas. Por ejemplo, en esta imagen que vemos, es una imagen reciente en donde se ve unas partes del cerebro que se llaman los ganglios basales. Entonces, a través de inyectar esa sustancia radioactiva, esas moléculas se unen a las células que están allí en esa región del cerebro, ¿sí? Entonces, una persona que tenga una enfermedad en esta región del cerebro le va a salir con diferencias si se le toma un examen como estos. Por otro lado, el descubrimiento de la resonancia
ese fenómeno que les conté de la propiedad de los átomos de emitir energía, cuando se perturban, fue utilizado por investigadores de Norteamérica y del Reino Unido en los 70 para inventar la resonancia magnética. Y con este aparato, con la resonancia magnética, se ha podido visualizar mucho mejor el cerebro. Este sistema permite detectar lo que busca es visualizar los átomos de hidrógeno. Son los átomos más abundantes que tenemos en el cuerpo, los átomos de hidrógeno, y ellos son los que principalmente se perturban. Cada átomo se puede visualizar a una frecuencia distinta. Si se perturban esos átomos a diferentes frecuencias, se pueden ver diferentes elementos químicos del cerebro. El investigador que lo hizo por primera vez, que descubrió o inventó la resonancia magnética, fue Paul Lather. Él también se ganó el premio Nobel por ese invento junto con Peter Mansfield. Peter Mansfield él ayudó a describir los algoritmos matemáticos que van a permitir reconstruir esa imagen. Incluso ese premio Nobel fue un poco controversial porque hubo un médico que todavía vive, que se llama Raymond Damadian, y él hizo unas investigaciones y propuso que con esa tecnología, con esa resonancia, se podía inventar un aparato que pudiese ver el cuerpo por dentro. Y él incluso patentó su idea antes que los investigadores previos. Entonces, pero en su patente él no definió exactamente cómo era que se debía hacer, y luego se ha visto que el método que él pensaba no era tan útil como él creía. Pero eso generó una controversia que ha suscitado incluso demandas y bueno, ha sido bastante interesante. Con esta resonancia también se pueden ver, por ejemplo, los otros componentes del cerebro, como los vasos sanguíneos. En los 80 se inventó la angiografía o resonancia magnética para visualizar la vasculatura, los vasos. Y posteriormente, en los 90, llegó lo que se llamó la década del cerebro. En esa década se hicieron grandes avances en la descripción del funcionamiento del sistema nervioso y sobre todo aumentó el interés de los científicos por hacer nuevas investigaciones. Y esto generó proyectos que tienen grandes recursos, mucha financiación para poder investigar el sistema nervioso. Fíjense ustedes que estas fueron las primeras imágenes por resonancia magnética que se obtuvieron, y cada vez en el transcurso del tiempo se han obtenido mayor tecnología, mejores resultados, y se ha podido definir con mayor claridad la anatomía del cerebro. Es una imagen del año 94, una imagen del año 98 de una muy buena resolución, y imágenes recientes que ya son capaces a través de equipos que son bastante costosos de poder ver detalles muy pequeños de la anatomía del cerebro. Pero esto resuelve nuestra pregunta inicial: ¿qué es lo que está pasando en este momento dentro de nuestros cráneos? ¿No es cierto? Esto apenas nos está dando la posibilidad de ver qué es lo que tenemos allí. ¿Sí? Y ya específicamente, utilizando esta tecnología en los años 90, en Japón, un investigador que se llama Seiji Ogawa describió un fenómeno que se podía detectar en la resonancia, y es la capacidad que tienen los átomos de oxígeno de alterar las propiedades de resonancia de los átomos que están al lado. Como todos utilizamos el oxígeno, pues si el cerebro, si una parte del cerebro utiliza más oxígeno porque está funcionando, está en actividad, pues este oxígeno es capaz de alterar las imágenes de resonancia. Entonces, a través de ese invento, esta es una imagen de un cerebro y la parte de atrás, de la región del lóbulo occipital, y a través de un estímulo visual, cualquier estímulo visual nos estimula la parte posterior del cerebro. Esto hace que las células consuman más oxígeno. Ese oxígeno altera esa resonancia de los átomos que tiene alrededor, y pues este descubrimiento hasta empezó a permitir pues, ver algo de la función del cerebro, ¿sí?, durante una actividad, por ejemplo, ver. Entonces, inicialmente, pues la calidad de las imágenes era pequeña, pero esta calidad de las imágenes fue mejorando, y se pudieron detectar pequeñas
partes del cerebro que contribuyen a una función. Por ejemplo, gracias a esto se ha podido ver que tenemos áreas del cerebro que nos permiten detectar las caras, o áreas del cerebro que nos permiten detectar, por ejemplo, los colores, etc. Descubrimientos que ya se habían hecho en animales, ¿sí? Pero con esto se puede demostrar que también sucede en los seres humanos. Entonces ya podemos con esta tecnología ver qué es lo que pasa dentro del cerebro. Y aquí, por ejemplo, las reconstrucciones que se hacen actualmente, podemos ver esto en 3D, verlo de diferentes formas, e incluso más recientemente se ha logrado ver en tiempo real. Es decir, mientras va sucediendo la actividad, el aparato computador va reconstruyendo las imágenes y es capaz, con ciertas limitaciones, de ver lo que sucede en el cerebro en tiempo real. Entonces, esta tecnología ya nos empieza a dar respuesta a la pregunta que nos hicimos inicialmente. Hay otras tecnologías muy interesantes. En los 90 también se describió la resonancia magnética, pero por difusión. Difusión, que es un término que quiere decir, o que trata de describir el movimiento de las moléculas de agua. El agua tiene hidrógeno, y el hidrógeno con el agua se va moviendo, ¿cierto? Entonces ya esta tecnología es capaz de detectar ese movimiento que tienen las moléculas de agua en el cerebro. Unos años después se le pudo añadir color a estas imágenes. Entonces el color, en este caso, representa la dirección del movimiento de las moléculas de agua. Entonces inicialmente se podía detectar en dónde era que se estaban moviendo, y luego se pudo detectar hacia dónde se estaban moviendo esas moléculas de agua. Y esto nos ha permitido detallar mucho más claramente la anatomía cerebral. Estas son imágenes que se produjeron en el 2001, en donde tratan de mirar allí las áreas que claramente tienen una dirección de movimiento en el cerebro. Las áreas brillantes tienen una dirección, las áreas oscuras no tienen como una dirección clara. Y esto progresivamente se fue viendo en mejor detalle. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, imágenes muy recientes en donde uno ya claramente puede decir, las personas que conocen un poco de anatomía del cerebro saben que estas regiones que se ven aquí blancas es donde están las fibras del cerebro. Y obviamente en el recorrido de las fibras, las moléculas de agua se viajan a una velocidad mayor. Entonces, gracias a esta tecnología estamos viendo por dónde se están viajando esas moléculas de agua. Y gracias a ese descubrimiento de algoritmos matemáticos y computacionales se pueden describir esas fibras dentro del cerebro. Entonces, por ejemplo, estas fibras que vemos acá son fibras que nos ayudan a movernos, van desde la parte del lóbulo frontal, una región anterior del cerebro, y descienden para llevar información motora hacia el resto del cuerpo. De los dos hemisferios llevan información motora y ya las podemos definir con esta tecnología. A esa tecnología también ha seguido evolucionando y cada vez está viendo el cerebro en más detalle, o sea, ser capaces de ver las fibras del cerebro en mayor detalle. Y de allí, de esta tecnología de resonancia por difusión y tractografía es donde obtenemos esas imágenes que muchos han visto en noticias, sobre todo en internet, se suelen difundir porque son muy bonitas y porque los colores nos ayudan a diferenciar las diferentes partes del cerebro. Esto ya se había descrito hace muchísimos años en los cerebros de las personas que morían, ¿no? Los anatomistas lo habían descrito muy bien, pero ya ser capaz de ver esto en una persona viva, ¿sí? O sea, yo poder tomar una imagen y saber si tengo mis tractos, mis fibras normales o están alteradas por una enfermedad, es muy importante. Entonces, con toda esta tecnología hemos pasado de lo que les nombré al principio, de creer que todas las funciones estaban localizadas en el cerebro o que todo el cerebro estaba conectado al mismo tiempo, a otras formas de ver el cerebro. Tal vez sí hay algunas áreas del cerebro, algunas funciones del cerebro que están localizadas, ¿sí? Pero esa localización no necesariamente está toda la función en una sola región. Este término de especialización quiere decir que sí hay células que están especializadas en una función, pero esas células probablemente están distribuidas en varias regiones, pero no en todo el cerebro, ¿sí? En ciertas partes del cerebro específicas están distribuidas células especializadas y se necesita una integración de esa información que manejan esas células especializadas para dar cuenta de la función, ¿sí? O sea, a diferencia de lo que se pensaba antes,
No es que el lenguaje esté en una pequeña zona, el lenguaje está distribuido en células especializadas en diferentes regiones, no en todo el cerebro, y hay unos mecanismos que permiten integrar esa información para generar esa función. Y recientemente, pues lo que se está haciendo con toda esta tecnología es describir cómo se conectan esas regiones que están separadas. ¿Sí? Todas esas células que están separadas, cómo es que se están conectando a través de diferentes métodos. Hay otras tecnologías que se están inventando, por ejemplo, ya para ver núcleos muy pequeñitos del cerebro. Esta es una pequeña región del cerebro que se llama la sustancia negra y que está pigmentada. Tenemos una pequeña región del cerebro con un pigmento oscuro y que se puede detectar a través de resonancia magnética. O, por ejemplo, imágenes de resonancia que permiten ver lo que se llama la perfusión, es decir, cómo llega la sangre a las diferentes partes del cerebro. Hay áreas del cerebro que les llega más sangre, hay otras a las que les llega menos. Y eso se puede ver ya muy claramente a través de estas imágenes de perfusión. E incluso más recientemente estamos viendo otros átomos. Como les dije, y la mayoría de estas imágenes intentan ver el hidrógeno, pues ya estamos pudiendo ver cómo se distribuyen otros átomos en el cerebro. Y esto probablemente va a permitir describir otras enfermedades y en algún momento ser un método diagnóstico. Finalmente, tenemos lo que se llama la combinación de tecnología. Por un lado, les describí que el PET, a través de los positrones, se puede ver el metabolismo, o a través del TAC, de las rayos X, se podían ver las estructuras del cerebro. Pues ya se están creando aparatos que permiten combinar las dos imágenes para ver el metabolismo, ¿no? Cómo el cerebro está transformando las sustancias, pero sobrepuesto a la anatomía. Entonces ya nos permite, por ejemplo, en este caso, localizar un tumor claramente en una región del cerebro. ¿Sí? O lo mismo, pero con la resonancia magnética. La resonancia permite ver en mayor detalle la anatomía. El PET permite ver algo del metabolismo cerebral. Pues muy recientemente se creó un aparato en donde combina el metabolismo y la resonancia para ver en gran detalle en qué regiones del cerebro se están produciendo esos detalles. Aquí vemos otras imágenes, ¿no? De enfermedades, o por ejemplo aquí una demencia, y cómo el metabolismo va cambiando en la medida que el cerebro se va haciendo más pequeño. ¿Sí? Entonces, todas estas tecnologías están tratando de responder la pregunta, pero la pregunta se ha extendido también a todas las especies de animales, ¿no? Nos interesa saber, por ejemplo, en los zoológicos, cuando un animal se enferma, ¿qué le puede estar pasando? ¿Sí? Entonces ya los veterinarios están utilizando estas tecnologías para saber, por ejemplo, qué es lo que pasa en los animales, ¿no? Pero además otras disciplinas los están usando, por ejemplo, los arqueólogos, en cambio de tener que dañar una momia, ¿sí? Pueden visualizar qué hay en su interior, sin necesidad de dañar ese hallazgo, esa reliquia, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, gracias a esto se descubrió que en algunas de estas estatuas que habían allí, que se han encontrado, que son muy antiguas, habían personas momificadas dentro. ¿Sí? O se han descrito, por ejemplo, esqueletos de un mamut, por ejemplo, que se descubrió en Rusia. O esqueletos de animales que estaban momificados dentro de estatuas allí muy conocidas en el Oriente. Más recientemente,